Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos con la 11ª jornada del espacio intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. Le damos la palabra a la compañera Lilian Capone, que es la coordinadora del espacio, para arrancar con esta jornada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alicia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Tenemos realmente hoy un gustazo de tener una jornada de capacitación. El espacio intersindical, salud y trabajo y participación en general capacita. En general hacemos encuentros, digamos, de otro tenor. Y la verdad que con los compañeros del espacio pensamos que el tema de energía como derecho humano y como recurso natural era un tema que incide directamente en la producción del trabajo y en las condiciones de trabajo. Por lo tanto, no dudamos cuando hablamos con los compañeros de energía de organizar esta jornada. Le damos la bienvenida a dos personas muy, muy queridas. Una por el ambiente sindical, que es el compañero Carlos Minucci, cuando les iba diciendo a todos los secretarios que hoy íbamos a tener una actividad contigo, todos estaban diciendo, bueno, qué bueno, es una buena persona, qué bueno que están en el espacio, así que bueno, no nos cabe la menor duda y nos llena de alegría. Y también recibir un querido compañero, queridísimo por nosotros, que es Gastón Gioni, que nos llena de orgullo que esté en este momento en la gestión. Gastón nos acompañó durante mucho tiempo en muchas cuestiones de definición del espacio. Y él es el que nos enseñó el tema de la economía de salud y trabajo. Así que para nosotros Gastón es un compañerazo, también te agradecemos, estamos muy gustosos y bueno, arrancamos con la actividad, le damos la palabra a una compañera muy laburadora, muy querida, que es Mara Rivera. No es porque sea de Avellaneda nada más, sino porque aparte da cuenta de ello. Bueno, así coordina la actividad. Buenísimo, nos encontramos al cierre. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Mara de APSE. Bueno, la verdad para nosotros y nosotras desde APSE un honor estar teniendo esta actividad en un espacio donde hay una lucha permanente sobre la salud de los trabajadores. Y en este momento nos parece muy interesante un tema que está en agenda permanentemente por la situación en la que vivimos en Argentina sobre la energía. Dar inicio a esta actividad. Mucho no tengo para decir porque tenemos dos panelistas de lujo, así que le vamos a dar el tiempo a ellos, así que la modalidad de la actividad van a ser ellos los panelistas y vamos a recibir, si tenemos tiempo, consultas por el chat. Así que bueno, vamos a dar el uso de la palabra a Gastón Gioni, que agradecemos de ya, nivel nos comunicamos, se puso a disposición. Gastón es el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, así que súper agradecidos y te damos la palabra, Gastón. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una alegría volver a un espacio que siento como propio. Que bueno, sabrán entender, estoy con bastante poco tiempo como para seguir la dinámica, que sé que también insume mucho tiempo del espacio. Y además es una alegría saber que Carlos, con quien también venimos compartiendo de un tiempo a esta parte, Carlos y APSE en general también sea parte ahora del espacio intersindical. Así que nada, en cuanto Mara me llamaste, para mí era así, claro, disposición absoluta, y acá estamos. Así que bueno, ahora paso al tema puntual de energía. Como me dijeron que iba a ser también un espacio de formación, por ahí para los que son del mundo energético, muchas de estas cosas que puedo llegar a contar pueden resultar obvias, pero como conozco el espacio y sé que vienen compañeros y compañeras de un montón de otros espacios de trabajo y demás, voy a hacer un pequeño reconto de todo lo que es, o sea, el mundo energético es complejo en sí, bastante grande, con lo cual lo voy a acotar al menos a la energía eléctrica, que lo que es petróleo y gas puede tener especificidades, pero es una complejidad bastante
parecida o paralela a esto. Por ahí yo iba a ir con pequeños gráficos, voy a compartir un poco la pantalla. Para ir viendo lo que es, acá ¿se ve bien o lo amplío? Esto es lo que es un circuito eléctrico en general, porque me parece que, o sea, cuando hablamos de energía, la energía, como bien Lili dijo hace un rato, tiene una particularidad que es, compete a casi todo lo que son los ámbitos de nuestra vida, desde la producción en general, hasta lo que es la economía doméstica o el funcionamiento de cualquier hogar, nuestra vida cotidiana. Tiene un impacto cuando hablamos de energía estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando de la injerencia que puede tener el presupuesto público nacional, estamos hablando de la balanza comercial argentina, la balanza de pagos, o sea, tiene incidencia. Si importamos o no exportamos, va a repercutir en la cantidad de dólares que tiene o no la economía como excedente comercial. El peso que tienen los subsidios en sí en la economía, los subsidios eléctricos, para que tengamos una idea, el subsidio en energía nada más de este año, estamos hablando de 2.750 millones de pesos. Si hablamos en dólares, son casi 4.000 millones de dólares lo que es el subsidio en energía por parte del Estado Nacional. Entonces, cuando hablamos de energía, es sinceramente una parte importante del barco en el que estamos. En el esquema este que pueden ver acá, es a modo muy sintético cómo funciona la generación eléctrica, que es esto que vemos acá. Nosotros lo primero que tenemos es, el primer eslabón de la cadena hasta llegar a los hogares o las fábricas es lo que es la generación. Después tenemos todas las líneas de transporte en sí, transportes de alta tensión, después están las subestaciones, son las redes de distribución más chicas, todas las redes domésticas que están en los hogares están en las ciudades, que después terminan en lo que puede ser las fábricas o la demanda doméstica. Entonces, es esto que vemos acá. Tenemos generación, esta es para no modo de ejemplo, para tener alguna de las empresas. Perdonen, no lo preparé, sincero, quiero confesar algo, no preparé un documento, tengo 3 o 4 abiertos al mismo tiempo que fui recabando, pero bueno, creo que todos estos nos van a ir sirviendo. Acá pueden ver algunas de las empresas, lo que es el transporte en sí, después transporte de alta tensión, lo que son las redes de 500, de 132, etcétera, y después la red de distribución. Acá tenemos en modo de ejemplo alguna distribuidora, lo que es Edenor, Edesur, en la provincia de Buenos Aires además Edelap, EDES y en el resto del país. Pero entonces, esto es toda la red de distribución y cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando hablamos de generación, tenemos distintas fuentes de generación. Tenemos la generación termoeléctrica, la hídrica. La termoeléctrica son las usinas que vemos generalmente que funcionan a gas, gasoil. La hidroeléctrica, las nucleares y las renovables. Acá vemos el porcentaje. Hoy en día este es un trabajo del año pasado, no cambió mucho la composición, pero hoy en día la matriz energética argentina es claramente y mayoritariamente termoeléctrica, en menor medida están las represas hídricas, muy poco nuclear, y en lo que es materia renovables es algo donde la Argentina está atrasada todavía. Tenemos como objetivo, según la ley que se aprobó a fines de la etapa kirchnerista anterior, la ley de renovables, que debemos llegar a un 20% para el 2025. Estamos lejos aún de poder llegar a esos objetivos. Y voy a pasar alguna, y después, bueno, es la red, está la generación en sí, después viene la red de transporte, que tenemos el transporte de alta tensión, que eso sigue siendo competencia del gobierno nacional, del mismo modo que la generación eléctrica, que son todas las redes que vienen desde las represas del sur, todo lo que es Yacyretá, las represas del resto del país, la generación térmica, que en su mayoría confluyen en el área metropolitana, pero que están todas en el CIADI, que es el sistema integrado, es el sistema de interconexión, que atraviesa todo el país en sistema de red. Y por último, tenemos la distribución eléctrica, que es la red de distribución, que ya son las redes son las redes de baja tensión, que están en cada una de las ciudades, y que es lo que terminan los distintos usuarios, sea residentes, comercios o industria. Esto tiene un grado de complejidad muy grande que va definiendo un montón de cosas que van desde
cuando definimos si sea térmica o no, nosotros acá ponemos, está el logo, este es el logo de Camesa, que es quien hace el despacho de la energía, que es hoy en día quien maneja el precio, quien define el precio en sí de la generación eléctrica en base al... Quien maneja el despacho es el que dice qué tipo de centrales entran o no a funcionar en cada momento. La cantidad de variables son inmensas. Yo voy a hacer en 3 oraciones, tratar de explicar un poco cuál es la complejidad para cada una. Se tiene en cuenta desde algo tan chiquito como al momento de decirle, esto imagínense que es un gran centro de cómputos que están todas las generadoras en sus distintas variantes a la espera que Camesa le diga, entrá a despachar vos o vos, quien sea. Generalmente tienen prioridad. Cuando hay viento o hay sol, le va a decir a las renovables que entren, entonces que generen electricidad eólica o solar. Después va a ir diciendo, según los niveles, y esto a modo de ejemplo también, para tener en cuenta la complejidad, cuando hablamos de las hidroeléctricas, va en base a las lluvias que pueda haber, los pronósticos de lluvia, cómo fueron las nevadas, que eso va a determinar los niveles de agua de lo que sea el año, van viendo los niveles de reserva, va diciendo o no que entren las hidráulicas. Y lo mismo la generación térmica, en base a las temperaturas, la época del año, no es lo mismo en invierno, en verano, donde se puede consumir gas o no, si van a entrar con gas, gasoil, el tipo de máquina y demás. Ese es todo un entramado que es quien va a determinar en última instancia cuál es el costo por generar electricidad, que al mismo tiempo ese costo se divide, se llama el costo monómico. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que no es que en base a eso cada uno de los usuarios, según cómo va variando esto, les cambia la factura final. Después hay un precio estacional, que es el que termina pagando la demanda, y la diferencia entre uno y otro es lo que termina pagando el Estado a modo de subsidio. Yo después les voy a mostrar un gráfico de cómo se fue comportando en las distintas etapas, cómo fue en 2015, cómo fue durante el macrismo y qué está pasando ahora, porque eso es lo que explica en gran medida los fuertes aumentos tarifarios que tuvimos durante el periodo macrista, donde la quita de subsidios llevó a los aumentos de entre un 2.000 y 3.000% de las tarifas. ¿Por qué? Porque justamente quitaron el subsidio a todas estas particularidades que decía antes, que es el subsidio de la generación eléctrica. Después, ya estamos de nuevo, vuelvo al final, a lo que es la distribución y lo que terminan pagando los hogares y las industrias, comercios. La tarifa generalmente se divide, esto es muy a grandes rasgos, en 3 partes. Cuando lo que nos llega a nosotros, esto es principalmente la tarifa doméstica. Una parte es cuando decíamos un tercio sería esto el estacional llamamos a la energía, es lo que pago por energía. Otro tercio es lo que estoy pagando. Transporte es una cuota muy, muy pequeña, y después otro tercio sería el VAD. El VAD es el valor agregado de distribución, es lo que le pago a las distribuidoras, al último eslabón de la cadena. Y después un tercio más sería lo que se va entre impuestos, entre IVA, ingresos brutos, el resto de tasas. Digo, esto es más o menos un promedio, porque en todo el país no es igual, sobre todo porque el estacional sí, en toda la Argentina se paga el mismo precio estacional, pero el valor de distribución, como dije antes, es competencia de las provincias. Lo regulan las provincias, pero al mismo tiempo no es lo mismo el costo de una red eléctrica, una red de distribución, en grandes centros urbanos, como puede ser Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, donde vos tenés una densidad de edificios y usuarios por manzana, que cualquier otra provincia o localidad del interior, donde vos tenés una dispersión tal que tenés que tener, no sé, tal vez en 1 kilómetro de red, no tenés, pero ni remotamente la misma cantidad de usuarios que tenés solamente en una cuadra del área metropolitana. Si esa cantidad de usuarios se tiene que dividir el costo de mantener esa red, es infinitamente menor para las áreas metropolitanas. De ahí es que el peso que puede tener la distribución en muchas provincias o localidades es bastante más grande que un tercio. Pero esto es a grandes rasgos para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de qué nos llega a nosotros. Por eso digo, atrás de lo que para nosotros muchas veces es una factura, es esto que vemos acá, que tiene atrás todo lo que veníamos viendo y lo complejo que es
la red eléctrica desde la generación a esta parte. Bueno, dicho eso, eso me parece que era la parte, por lo menos la más explicativa en sí, me parecía importante como para que todos pudiéramos saber de qué hablamos cuando hablamos de energía eléctrica. Y si hablamos de gas, es bastante similar. Gas vos tenés los pozos petroleros, que vendría a ser la producción, como es petróleo o gas, la producción o la generación eléctrica, los gasoductos de transporte, y después los gasoductos de distribución, que son las pequeñas, que en este caso sería, no sé, por hablar ejemplo, porque a veces se entiende mucho más fácil cuando hablamos de por empresa. YPF productor, ay, se me borró, ya me va a salir el nombre de las transportistas de gas, y después tenemos las distribuidoras domiciliarias, Metrogas, Nat Energy, Camusi, lo que sea. Y después la red doméstica, que sería eso. Dicho todo esto, vuelvo al origen, cuando decíamos que, sobre todo pensando en por qué es un derecho humano básico, y porque afecta principalmente todo lo que es la producción y los hogares. Las dos cosas, o sea, tiene un alto impacto en ambos casos. Ayer, por ejemplo, tuve esto de la producción, qué tan límite es o no. Ayer tuve con una cooperativa de un pueblo acá de la provincia, que me decían, nosotros tenemos una limitante enorme a lo que es la posibilidad de satisfacer la demanda, porque tenemos fácil la mitad de lo que tendríamos hoy en día de potenciales proyectos productivos. Con lo cual viene y dice, mira, nosotros necesitamos una inversión de 10 millones de dólares solamente en transporte, para poder hacer un transformador, una línea de 132 que llega al pueblo, para poder satisfacer 6 o 7 proyectos productivos, que eso implicaría por lo menos duplicar la capacidad de producción de ese municipio, en azul estamos hablando. Y después, ¿por qué? Para los hogares. O sea, y ahora hay un concepto que es uno de los que más se discute, el tema de la pobreza energética. Si queremos, nosotros durante toda la etapa del periodo kirchnerista anterior, nunca fue un problema el tema tarifa para los hogares, porque estamos hablando de tarifas que tal vez no llegaban a representar el 1% de los ingresos. Durante el macrismo sí entró, y muchos de nosotros fuimos parte de las políticas, de las medidas antitarifazos que hubo y demás. Cuando hablamos de pobreza energética es todos aquellos hogares que dejan de consumir a lo mejor muchos otros de sus servicios. ¿Por qué? Porque tienen que pagar la luz, el gas, que son necesidades básicas que terminan reemplazando a lo mejor en términos de hasta calidad alimenticia, prendas y demás, para poder solventar una cuestión mínima y básica como es la energía para calefaccionarse, para cocinar, para tener luz. Yo ahora les voy a volver a mostrar unos gráficos que estuvimos haciendo estos días con lo que fue la evolución de lo que fueron las tarifas respecto a los salarios, al salario mínimo y al salario medio. Así que voy a compartir acá de nuevo la pantalla. Y esto lo van a ver que es muy gráfico. Este es, de nuevo, vamos acá. Esto es 2015. Bueno, no, a ustedes les tapa, también a mí me tapan las caras el último año. Pero acá tenemos 2015 a esta parte, cuánto fue la relación entre factura y salario. El azul es el salario mínimo vital y móvil, no me quiero equivocar, hoy estamos hablando de cerca de 17.000 pesos, y el salario medio es el que está en naranja. En 2015 representaba el 0,9%, una factura de energía eléctrica, a ver si acá tenemos la factura media, era el 0,9% de un salario mínimo y el 0,3% de un salario medio. Lo voy a reducir para que puedan ver en el último año, para ver cómo fue evolucionando, pero y acá tenemos, en 2020 llegó, o sea, 2019 tenemos, en el 2000, perdón, vuelvo para atrás y nos mareamos, 2015 salario mínimo era el 0,9%, la relación de una factura eléctrica.
vemos cómo al 2019 llegó a representar el 8,5%, y ya en el 2020, con el congelamiento que se estableció a fines del año pasado, bajó de nuevo a un 6,3%. Eso es lo que representa, lo que significa los aumentos tarifarios que hubo durante el macrismo. Y acá se ve claramente, después lo podemos comparar, hay un montón de otros gráficos, pero me parece que este, por lo menos, ahora tener a modo de idea, es un ejemplo claro de cuál fue la evolución del salario respecto a las tarifas. Después podemos mostrar, este es el precio de esto es la factura final. Este otro es cuando yo les contaba que a nivel nacional, ¿quién define el precio estacional o el precio de la energía y el nivel de subsidios? Si nosotros una parte del costo de generar lo cubre la demanda, que sería el precio estacional, y otra parte lo cubre el Estado, acá en estos gráficos es donde lo podemos ver más claramente. Nosotros tenemos cómo fue de 2010 a esta parte, a medida que fueron aumentando el costo de generación, y hubo una evolución bastante por debajo. Esta etapa que se ve acá es el kirchnerismo hasta el 2015, como los salarios y el precio estacional más o menos se mantuvieron similares. Acá vemos cómo los salarios incluso le fueron ganando. ¿Qué pasó? Del 2015 a esta parte, se dispara, que es esto que podemos ver en gris, se fue disparando el precio del estacional, mientras que los salarios evolucionan en una curva bastante más baja. Esto es la última etapa del macrismo, y después acá ya con el congelamiento durante la etapa nuestra, ya de 2020, vemos cómo se mantienen más o menos estables. Y este es el último gráfico que puedo mostrar en este sentido, el precio estacional, que esto muestra claramente lo que fue la política kirchnerista. Nosotros, de nuevo, acá tengo 2010 en adelante, esto fue una serie larga como para podamos entender. Esto que tenemos acá en amarillo es el porcentaje de subsidio, cuánto cubría el subsidio del Estado del costo de generación. Acá vemos que iba en torno del 80, y va bajando temporalmente, y eso tiene que ver también con la estacionalidad. Hay momentos que es mucho más barato producir o generar, sobre todo en verano, que podemos usar el gas, que es mucho más barato. En invierno no se puede usar el gas porque el gas va al consumo doméstico. Como los hogares están usando gas, tenemos que generar con gasoil, fuel oil y demás, que son combustibles líquidos bastante más costosos. Entonces, eso explica este ida y vuelta acá. Pero la línea más o menos es en un 80%. Vamos a enero de 2016. Acá nos encontramos cuando asume el macrismo, estaba en un 88%. Todo esto que vemos acá hasta enero del 16, donde llegó al 19, fue la política macrista de quita de subsidios. Que esto es lo que explica los aumentos, gran parte de los aumentos de la tarifa de todos esos años. Acá llegamos a un pico y hoy en día ya nos encontramos en un nivel del 50 y 50. El 50% de lo que se genera lo está pagando la demanda, el otro 50% lo está pagando el Estado a través de subsidios del Estado Nacional. Ahora quiero quitar y volvemos a la pantalla completa. Después de eso me parece que yo creo un poco también retomar la importancia de la política, y a veces no se tiene tan en cuenta qué fue lo que implicó, qué se hizo cuando se estableció el congelamiento de precios. O sea, hasta ahora pareciera ser que lo único que hicimos, si bien hubo algunas otras medidas, fue congelar tarifas en cuanto asumió el gobierno nacional y el gobierno provincial. Incluso el discurso de Axel a la Asunción fue: vamos a posponer el aumento tarifario que nos dejó. Lo que hizo el gobierno de Vidal a fines del año pasado, antes de asumir, fue, según correspondía por el marco regulatorio, en agosto del año pasado tendrían que haberse aplicado un aumento tarifario. Justo caía con las elecciones en el medio de las PASO. Lo que hizo el gobierno lo pospuso al 1 de enero, o sea, 20 días
después de la asunción del gobierno de Axel. Axel en la asunción dijo, vamos a posponer eso, el Congreso también declaró la ley de emergencia energética, se nos instruyó a nosotros a hacer un análisis de lo que había sido la revisión tarifaria, y sobre la base de eso se estableció el congelamiento y se nos instruyó a hacer ese análisis, ¿no? Yo por ahí ahora lo que me interesaba es traer un poco las conclusiones que sacamos de ese informe, de ese análisis, porque es claramente una expresión de lo que son dos políticas muy distintas en términos de política energética. Lo que es un Estado gobernando en favor de las empresas y lo que es un Estado regulando y controlando a las empresas distribuidoras. Así que yo ahora voy a compartir de nuevo con ustedes, que me va a facilitar la exposición, si lo encuentro. Acá está. Nosotros, pero voy a hacer una introducción. Primero voy a explicar qué es la RTI. Lo que define hoy las tarifas son la revisión tarifaria integral. Es un periodo donde el gobierno, que es la autoridad de aplicación, define cuál es la retribución que van a tener las distribuidoras. Esto es, se supone que la tarifa explica, como antes dije, al menos 3 cosas le tiene que permitir. Operar y mantener las redes, hacer las inversiones necesarias para que la red no solamente se mantenga en términos de la misma calidad que asumieron al momento de la licitación, o de la concesión, perdón, y después las inversiones para ir acompañando el crecimiento de la demanda y la mejora en términos tecnológicos que se van dando. Esas dos, y después una retribución lógica y razonable sobre la base de un sector monopólico, que es un monopolio natural, como es la energía, la distribución eléctrica. Se suponía que en base a eso se define cuál es el valor de distribución, el VAD, el valor agregado, perdón, y eso define la tarifa, los cuadros tarifarios y lo que tiene que pagar cada uno de los usuarios. Para eso se tenía que hacer una serie de estudios, análisis, etcétera, que son los que explican el número final. Nosotros, al momento de analizar todo lo que fueron haciendo ellos, era cada una de las decisiones que fueron tomando en ese sentido, fueron en favor de las distribuidoras. Acá voy a ejemplos claros. Este es un informe, después este informe lo publicábamos en su momento, es un informe bastante más extenso, lo que tengo acá son 10-12 hojas, es un informe casi de 200 carillas que fuimos analizando. Vamos viendo, voy con algunos ejemplos. Tienen que definir la composición del capital, y vos podés tener en cuenta ciertos criterios, que son, por ejemplo, el valor del activo. No quiero llegar, no, perdón, pero va a ser demasiado técnica, pero por ejemplo, vamos a estos ejemplos. La valorización del capital. Vos podés tener un montón de metodologías para definirla. Nosotros íbamos a ver los informes técnicos que tenían, no hubo un solo informe técnico que lo avale. Porque vos decís, bueno, ¿cuál es el factor de depreciación? En el sentido, yo le tengo que retribuir el capital a esa empresa. ¿Cuánto valen sus activos? Dijeron, el activo está en un 50%. No hay un solo informe que vea eso. Nosotros estamos haciendo los estudios ahora, estamos muy por debajo de eso. La vida útil regulatoria de los fierros, digamos, de todo lo que es el capital de ellos, dicen que es de 38 años. No tenemos un solo estudio que haya validado eso. O sea, fueron todos números que pusieron ad hoc en favor de las empresas. Eso es lo que explica después el número de la tarifa, ¿no? Las pérdidas, el porcentaje de pérdidas que tiene una red, porque se supone que hay pérdidas técnicas que las deberían pagar todos. Dijeron 3%, X valor, que implica 3 puntos de la tarifa, es en base a un informe que es un grado de arbitrariedad enorme, lo que ¿quién lo dijo? Las empresas. Lo mismo, la tasa de rentabilidad. Definieron una tasa, vos tenés un montón de criterios para definir las tasas de rentabilidad de la empresa, que insisto, es un sector monopólico que la rentabilidad se la tiene que definir el Estado. Eligieron una que incluye dentro de sus variables el riesgo país. País como la Argentina, donde sabemos que el riesgo país sube y baja, y durante el macrismo se disparó. Entonces, cada una de las cosas que fuimos viendo que determinaron la tarifa, todas fueron en favor de las empresas. Si después vemos, esto es lo que fui contando recién, si después vamos viendo qué hicieron los organismos de control,
el OSEBA principalmente. Primero, creo que algo muy gráfico de lo que encontramos en el OSEBA era una orden de desalojo porque ni siquiera habían pagado el alquiler del órgano que tiene que controlar las tarifas. Pero después que tiene que auditar, nosotros vemos acá, el 3% de lo que fueron las auditorías técnicas se llevaron adelante solo el 3% del plan de auditorías que le correspondía. Las auditorías comerciales, el 10%. Si vemos que esto es lo más grave de todo, las inversiones que se comprometieron las empresas, el total de, porque se supone lo que decía antes, recuerden, la RTI debería, o la tarifa debe retribuir los gastos de operación y mantenimiento, las inversiones y la rentabilidad. Lo que se pagó por inversiones y lo que realmente ellos invirtieron, veamos el último renglón que es el total, según el año, entre el 16 y el 19, que fueron los años que analizamos, va entre un 46 y un 61% el año que más, en el 18 fue el año que más invirtieron, solo el 61% de lo que se les reconoció y se comprometieron en base a la tarifa que se les otorgó. Pero vamos con todo esto, ¿a qué conclusiones llegamos? Y esto me parece que es lo más interesante cuando vemos la situación de las empresas. Perdón que saco esto del medio. Este gráfico muestra la evolución patrimonial que tuvieron en los años de tarifa macrista. Estas son las 4, cada uno por el color veamos en general, pero estas son en 2015 las 4 empresas provinciales, 2016 al 2019. Miren lo que creció el patrimonio en dólares, estamos hablando. Yo creo que ya pueden ver los números, no sé si repetir los números, pero el gráfico ya habla por sí mismo de lo que creció el patrimonio neto de las empresas. Después si vemos la rentabilidad, el EBITDA es lo que expresa, si quieren en cierto modo, la rentabilidad que tienen las empresas. Y acá vemos la rentabilidad en relación a las inversiones. Nosotros podemos ver cómo 2011 al 2015, la relación entre las inversiones y el activo total, y después podemos ver el cambio significativo, cómo el activo total mejoró muchísimo respecto a las inversiones. Pero el gráfico acá me parece que es el más claro. Estas líneas tenemos, por un lado, lo que decíamos antes, el EBITDA, que es lo que expresa la rentabilidad, y por el otro lado, las inversiones que hicieron. Veamos cómo se dijo todo el tiempo, y el argumento por el cual el macrismo aumentó fue porque decía, no están haciendo inversiones, es necesario que lleven adelante las inversiones. La raya esta, la más oscura, la azul, muestra las inversiones, fueron casi constantes. ¿Qué muestra la gris? Cómo se le disparó la rentabilidad. O sea, acá lo que vemos es, las empresas aumentaron enormemente su rentabilidad, pero el nivel de inversiones nunca se modificó. Con lo cual es mentira que vos necesitas de renta para, necesitas de tarifa para llevar adelante las inversiones. Y esto fue la distribución, cuántos dividendos acumularon en todo este periodo. En estos 4 años las empresas llevaron casi 300 millones de dólares en dividendos. Bueno, dicho todo esto, y ya para terminar y dejarlo a Carlos, me parece que la principal conclusión a la que podemos llegar en todo esto es que, claramente, primero que el informe ese, lo que tenemos por lo menos analizado hasta ahora, tira por la borda cualquier análisis que dice que era necesario un aumento de tarifas para mejorar la calidad del servicio y para que funcione el sistema energético, o el sistema eléctrico en este caso. Acá lo que está demostrado es que un aumento de tarifas, si vos no tenés un Estado presente que esté controlando, que esté regulando y que esté detrás de las empresas, lo único que se logra es rentabilidad para las empresas, que en muchos casos después termina siendo fuga. Con lo cual lo que vos necesitás, y es lo que estamos, por lo menos es la política que estamos llevando a cabo en este momento desde lo que me compete a mí en la subsecretaría y que fueron claras indicaciones por parte de los gobernadores, fortalecer un órgano de control. Nosotros hoy tenemos un OSEBA que ya en los hechos tenemos por lo menos un 50% más de planta de personal. Estamos llevando a cabo una red de monitoreo, que hasta ahora no existió la red de monitoreo eléctrico, y empezamos a hacer las auditorías a las inversiones comprometidas por parte de las empresas. O sea, este informe fue el resultado de los primeros 6 meses, que incluso nos tocó en el medio de la pandemia. Ahora empezamos a hacer los relevamientos físicos de qué es lo que efectivamente están haciendo las empresas. Pero por eso, digo, a modo de conclusión, repito lo que decía antes, la única garantía para que el sistema energético hoy en día funcione es que esté el Estado garantizando que las empresas lleven adelante las inversiones que tienen que llevar, y después
también el Estado haciendo las inversiones. Hay inversiones de infraestructura de un nivel de envergadura que es imposible resolverlo con las herramientas que nos dio el marco regulatorio de la privatización, que es que la demanda sea la que pague ese crecimiento en la red de distribución sobre todo. O sea, hoy en día es impagable. Nosotros cuando entramos, rápidamente con la demanda o los proyectos que ya teníamos identificados solo en la red de distribución, en la red de alta tensión, perdón, estábamos hablando de 600 millones de dólares. Si miramos rápidamente el flujo de con cuánto del agregado tarifario asignado a eso se podía pagar, no nos alcanzaban ni siquiera 10 años de tarifa para pagar esas inversiones. Por eso es que nosotros ya empezamos a meter en el plan en el presupuesto de la provincia obras estratégicas en ese sentido. Así que bueno, eso es todo, agradezco de nuevo y te paso la palabra, Carlos. Gracias, Gastón. La verdad que muy interesante, muy bueno. Bueno, ahora damos la palabra a Carlos Minucci, el secretario general de APSE, y un dirigente con mucha historia en el sector energía y en el movimiento obrero. Así que, gracias, Carlos, te paso la palabra. Bueno, me da vergüenza después de Gastón hablar técnicamente, así que lo voy a evitar. Gracias, Gastón. Un hombre que desde su lugar en la provincia de Buenos Aires ha cumplido, tanto él como el gobernador, en darle la capacidad y participación a todos los que habíamos luchado contra el tema tarifario. Y bueno, gracias a Gastón y gracias a Axel por dar esa posibilidad que hoy estamos desarrollando en OSEBA, y ojalá que OSEBA pueda seguir creciendo como viene hasta ahora. Ahora voy a la parte, vamos a decir, no técnica, sino a la parte desde los trabajadores. Yo creo que las empresas eléctricas han sido, de acuerdo a su historia, parte de los grandes golpes cívico-militares que existieron en Argentina. Si nosotros tomamos la historia de las empresas eléctricas, tomamos que en el año 30 el problema que tenía el gobierno del año 30 era los escándalos de la CHADE que tenían con las empresas eléctricas, con fuga de capitales y evasiones permanentes. Y después así todos los años, hasta que Perón en el año 49, a través de su constitución, determina que las empresas de servicios públicos tenían que estar en manos del Estado. Eso estaba en la Constitución, que en el plan quinquenal del 47 y 52, Perón decía que las empresas eléctricas tenían que estar en manos del Estado por considerar que era un sector tan estratégico para el tema argentino. Es así que crea la Dirección Nacional de la Energía, crea lo que es la Dirección Nacional de Gas del Estado, la Dirección General de Agua y Energía, y la Dirección de Combustibles Vegetales y Derivados, y la Dirección General de Combustibles y Sólidos Minerales, que Perón entendía que todo eso tenía que ser parte del Estado para asegurar el servicio público que el Estado necesitaba. Y en eso estaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que en ese momento, en el año 49, estaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de la Energía. ¿Qué pasó con todo eso? En el año 49, cuando surge la relación de servicio y sociedad, donde era imposible creer que CHADE, que era privada, que la CIADE, la famosa Ítalo, después fue la CHADE, era imposible que hagan las inversiones que necesitaba el Estado en la época de crecimiento que iban desarrollando, que esas empresas podían acompañar a la ciudadanía y al crecimiento urbano. Y en ese tiempo, ya Perón lo veía en el año 49. Nosotros, en el año 73, con la llegada de Juan Domingo Perón de vuelta a la Argentina, nosotros a través de Frondice habíamos estatizado la empresa Segua. Y la estatización de la empresa Segua nace por el mismo problema que en el año 30 tenía la CHADE, porque eran empresas que tenían capitales españoles, portugueses e italianos. Y era una evasión permanente, una falta de inversión, y la ciudad, en ese momento de pleno crecimiento, en la época de Frondizi, que quería con el desarrollismo llevar adelante, y en acuerdo con Perón, viendo la cantidad de fraude que había, decidió estatizar la empresa Segua.
y no así, y le mantiene y les tira la concesión a la empresa SIADE, que era de Martínez de Oz. Esto en el 73. Segua, en el año 73, por primera vez en la historia, una empresa que hacemos la autogestión. El presidente, primero lo tuvimos en el 83, Alfonsín. Alfonsín venía de, perdón, estoy hablando mal, en el 73, nosotros en ese momento hacemos la autogestión. Es la primera vez en la historia que la empresa de servicios eléctricos, que era Segua, dio ganancias con el mantenimiento y el control de todos los trabajadores, porque estaba Juan José Tacona, ex secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, como presidente de la empresa, y en ese momento ex dirigentes sindicales estaban dentro del manejo del directorio, teníamos director obrero no obstante, y el secretario general del gremio, que en ese momento estábamos todos unificados, supervisores y personal de base, era nuestro compañero y querido Oscar Esmí, que después desaparece. Cuando viene el golpe de Estado, lo primero que ataca el golpe militar son las áreas de las empresas de energía. En el área de generación se hace cargo la Marina, en el área de distribución se hace cargo el Ejército, y de ahí surge el gran desmembramiento que comienzan del 76 al 83 a llevarse los grandes capitales, en este caso no hacia afuera, sino a los grupos económicos que los respaldaban atrás, los Martínez de Oz, los Cavallo, los grupos económicos que estaban atrás del golpe de Estado. Que después surge, que ahí tomamos conciencia de que cuando la mujer de Perón, María Estela Martínez de Perón, nacionaliza la Ítalo, le paga a Martínez de Oz, dueño de la Ítalo, una empresa que prácticamente había que renovar todo el parque de distribución, le paga cerca de 74 millones de dólares, que en ese momento era mucha plata, y que el gobierno le paga a Martínez de Oz. ¿Qué pasó? Y bueno, terminado el 76, vino la democracia y Alfonsín se hace cargo del país. Y fíjense en ustedes que dentro del nuevo movimiento democrático, dentro de las empresas eléctricas, los grupos económicos que habían sustentado el golpe siguen trabajando dentro del área de los grupos de Alfonsín. Y es así que cuando Alfonsín llega, para tener una idea, prácticamente ya desbordado, porque ya había tenido problemas con los militares, había tenido problemas económicos, había tenido problemas con Cavallo, había tenido problemas con el Fondo Monetario, lo empiezan a acercar y da la casualidad que nos encontramos en una etapa de alta suba de las temperaturas y comienzan la generación a no responder al problema energético. ¿Qué se hace en ese momento? En ese momento se detiene que La Peña, que era el secretario de Energía, había volcado todo el dinero que estaba para energía a las áreas, a los trabajos de hídricos. Y cada obra hidráulica llevaba muchísimo tiempo para ponerla en formación. Lleva muchísimo una obra hidráulica, lo puede decir mejor Gastón que yo. ¿Y qué pasó? Dejaron abandonado todo el parque térmico. Y ahí es donde Alfonsín se ve obligado a producir los famosos cortes programados, que en ese momento eran cortes por generación y no por distribución. ¿Por qué por generación? Porque las generadoras estaban totalmente abandonadas y sin mantenimiento, sin nada que pudiera sostener a aquellos viejos que, como yo, que estábamos en Segua, sabíamos lo que había sucedido. Y eso dio lugar a que comience la etapa que estamos viviendo hoy. ¿Quién comienza esa etapa? Bernardo Nefta y Grondona con Doña Rosa. Que era imposible que una empresa del Estado pudiera hacerse cargo de los servicios, porque los trabajadores de Segua eran 8 que iban a ver un palo, 3 iban a comprar la carne, 1 iba a comprar el pan, otro iba a comprar el vino, 1 solo estaba en el poste, comían el asado, se iban y no atendían el servicio. Ahí empezó el famoso
trabajo de Neusta y Grondona, en la cual no solo logran el objetivo del famoso tema del golpe cívico-militar, porque son los mismos que van a ver, porque en los famosos directorios están el hijo de Grondona, están los familiares de los militares, estaba todo armado como para lograr que hicieron en esa época funcionara. ¿Qué pasó? Algo que es muy simple. Terminaron con Carlos Menem destrozando todas las empresas del Estado. Para darles un ejemplo, la venta de Segua terminó perdiendo plata el Estado, porque a Segua se la compró por 2.700 millones de dólares, 2.700 millones de pesos, y Segua debía 2.800 millones, o sea que con eso tuvo que poner plata encima hacia sus acreedores. ¿Y quiénes se quedaron con todo? Se quedaron los grandes grupos que existieron siempre. Por eso Edesur quedó en Chile, por eso Edenor quedó en España, por eso quedó España-Francia, Chile quedó con sus socios de Estados Unidos a través del pinochetismo, y Edelab quedó con AES, que era la empresa norteamericana. Todo ese conjunto vino a saquear totalmente las empresas, se quedaron con todo el patrimonio que tenía la Argentina, las joyas de la abuela, y a partir de ahí se empieza a perder la relación que tenían las empresas del Estado con sus usuarios, porque después pasaron a ser clientes. Así como nos decían a los trabajadores de las empresas del Estado, que le habían hecho creer a los trabajadores que dejábamos de ser un número para tener nombre y apellido, porque en las empresas del Estado teníamos el número de servicios sociales. Entonces, en mi caso, era Carlos Minucci, registro 43641. ¿Qué le hicieron creer los dirigentes sindicales cómplices también de esa? Porque nada se hace al azar. Hubo dirigentes sindicales de esos sindicatos de las empresas del Estado que aceptaron que este juego se haga por Menem. ¿Cómo terminamos? Terminamos con una Comisión Nacional de Gremios Estatales que yo integraba, que estábamos con Saúl Baldini, que era la Comisión Nacional de Gremios Estatales en defensa de las empresas públicas. La primera que atacaron fue, no sé si ustedes se acuerdan, Entel, porque teníamos el famoso plan Megatel. Bueno, te tenías que anotar en un registro, a ver cuándo te daban el teléfono, y resulta que en los depósitos, cuando nosotros hacemos las inspecciones con los sindicatos, encontramos que en los depósitos estaban todo aquello que había comprado el gobierno en los depósitos, que eran las nuevas líneas telefónicas que hoy estamos usando nosotros. O sea, que vendimos Entel y le dejamos todo el material para tener después el servicio que Entel brinda al mes de estar a cargo. Y ahí es donde María Julia Alzogaray queda denunciada penalmente y termina presa dentro de la estafa que había hecho María Eugenia Vidal. Bueno, son parecidas. Alzogaray con María Eugenia Vidal. ¿Cómo termina la cosa? Que en las empresas eléctricas, las generadoras quedan en manos de los dueños, compran las empresas de energía. ¿Qué hace Costanera? Costanera pone a las 5 máquinas que teníamos 2 ciclos combinados y una tercera que es la empresa de generación metropolitana, que era un ciclo combinado aparte. La empresa francesa Total pone un ciclo combinado en Puerto. Y Doxu no tenía capacidad, tiran abajo una central Doxu construida totalmente con solo el valor material que tenía de ladrillos, y terminan poniendo un ciclo combinado un poco más chico, pero el ciclo combinado en definitiva quedó de una central hecha por los italianos con un lujo. Terminamos desde la puerta mirando una caldera que se ve de la calle, hicieron pelota todo. ¿Y qué hicieron con todo eso? Destruyeron todo lo que había en el sistema energético. Y les digo más, en el 83 Terraño ya hablaba
de que las empresas públicas tenían que tener el 50% en manos privadas y darle el gerenciamiento a las privadas. Eso lo rechazamos nosotros todos, en ese momento lo rechazamos todo en la calle, con los dirigentes sindicales al frente. Se ve que después, con Menem, hubo otro tipo de arreglo, y los dirigentes sindicales, es así que nosotros vamos con Saúl Ubaldini a la marcha al Congreso contra las privatizaciones, y llevamos 80.000 trabajadores a la marcha en la puerta del Congreso. Y Neustadt, a los 15 días, hace la marcha en la Plaza de Mayo a favor de las privatizaciones y lleva cerca de 150.000 a 200.000 personas, en las cuales muchos dirigentes sindicales movieron su propia base de los gremios, haciéndole creer que en vez de ser un empleado del Estado iba a ser un gerente, porque te decían la cuenta de que entrabas manejando un ascensor y podías llegar a ser presidente de la empresa en manos privadas. Todo eso no sucedió. El servicio eléctrico tampoco funcionó. Lo único que hicieron fue vaciar las empresas. Y aparece Néstor en el 2003. Y en una conversación que tenemos con Néstor Kirchner, antes de asumir que era candidato, me preguntaba cómo hacían para generar una política productiva, virtuosa, para recuperar el país rápidamente. Tengo el gas en manos de los holandeses, tengo el petróleo en manos de los ingleses, tengo esto en manos de los italianos, pero está todo extranjerizado. Entonces, ahí es donde surge la gran inversión que hace Néstor Kirchner con su plan quinquenal, que lo comienza a hacer en el 2005, creo, en el 2015, en el 2005. En el 2005, el gobierno de Néstor y Cristina invierten, cuando asume Néstor había 9.000 megas, que es la medición de energía que tenía el país, 9.000 megavatios tenía el país en su totalidad. Cristina en el 2019 entrega el país con 37.000 megas, que era todo inversión propia. ¿Cuál es el gran problema que teníamos con la conducción en ese momento de la energía del kirchnerismo? Es, si estás invirtiendo tanta plata, ¿por qué directamente no tomamos la empresa y esa plata la volcamos al desarrollo y no a las ganancias de estos extranjeros que vienen a robarle al país todo lo que se están robando? Debido, me decía, que era imposible en ese momento poder estatizar las empresas eléctricas, porque habíamos estatizado YPF, habíamos estatizado Aerolíneas, nos habíamos hecho cargo de obras sanitarias, y que era ir otra vez a la CIADI a llevar un problema como eran las empresas eléctricas, que era un gran problema. En ese interín aparece Milding en escena, aparece Reca en Central Puerto, porque le compran, son testaferros de los verdaderos propietarios extranjeros de los fondos buitre, que terminan manejando la energía eléctrica desde el 2016 hasta ahora. La venían manejando Milding, Reca, el amigo del alma de Macri, ¿cómo es? Ahora no me sale el nombre, que es tan conocido. Ricky Caputo. Bueno, Caputo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Centralizaron las cosas de tal manera que, ustedes fíjense, terminó Edelap en manos de McFarland. McFarland era el gerente financiero de Milding en Edenor y compra Edelap. Pagano era el director financiero de Milding y termina comprándole a McFarland Edelap y todas las empresas de energía de la provincia, EDEN, EDES y EDEA. Pero a la vez, McFarland compra Camusi. Milding compra Calcaterra y Milding es socio de Lewis. Edenor, a la vez, compra Transener, porque Transener está en manos de Milding. El 70% de la red troncal
de energía eléctrica en la Argentina está en manos de Midlin. Cuando se arma todo ese andamiaje que llegamos al 2016, Macri absorbe y se hace socio de todo este juego. Entonces llegamos al 3000% de la tarifa, nada de servicio. Los centros de control, ni OSEBA ni el ENRE podían en su momento controlar, porque si dentro de OSEBA y del ENRE estaban los dueños de las empresas, los ponían ellos, a los que conducían las empresas de control. O sea que el mismo zorro cuidaba el gallinero. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, llegamos a un estado donde ya la movilización de 4 años por la tarifa, por los problemas que teníamos, fue desgastando todo un proceso. Yo creo que es difícil hoy hablar de derechos humanos de la energía mientras esté en manos de negociantes. Yo creo que hay hechos políticos que uno no puede adivinar y tiene que acompañar el proceso que tenemos del gobernador y del presidente. Pero hoy sería inconmensurable pensar que en esto que tenemos una oposición violenta, con un periodismo contra, con la justicia en contra y con todo lo que pensemos que están en contra de lo que es popular, ir a decirle que vamos a no estatizar, porque están diciendo mal, vamos a bajar las concesiones, porque todas las empresas están en manos del Estado. Acá la gente se equivoca, son empresas del Estado concesionadas. O sea que lo único que puede hacer el Estado es recuperar su Estado porque la concesión no cumplió. Y si vamos a los contratos de concesión, seguramente encontraremos que esos contratos de concesión, como venimos denunciando desde el 2016 hasta la fecha, no están cumpliendo con nada. Porque en el gobierno kirchnerista, lo que ellos decían era que lo único que habían fracasado, ¿por qué hacían el conflicto? Porque las tarifas estaban dolarizadas y el kirchnerismo las especificó. Entonces nosotros habíamos roto el contrato de concesión. Ahora resulta que con Macri se vuelven a dolarizar las tarifas y en el contrato de concesión, por lo que dijo Gastón a través del informe que hace ahora OSEBA y el informe que hace el ENRE a nivel de Nor y de Sur, queda demostrado que era todo mentira la inversión. Hoy en Gleu traían una gran fiesta de Sur porque decían que renovaban la subestación Gleu. Y lo único que hacían era cambiar 2 trafos de 40 por 2 de 80. Y cambiar el tablero para poder actualizar el tablero de acuerdo a los trafos 80. Y entonces una gran fiesta, fue el secretario de Energía, no sé, toda una gran fiesta, fue el intendente, no sé, era una gran fiesta porque íbamos cambiando 2 transformadores. Imagínense cuando lleguemos a hacer una subestación nosotros, que hace cerca, desde la época de Selva, que no se hace una subestación. Fíjense cuánto hace que no se tira una red de 132 y 220. El caso más típico fue Edelap, se quema una parte de La Plata, un gran lío porque se había quemado, había un corte en La Plata, y lo único que tenían que hacer, cuando fueron a ver por qué era el corte, era un cable de alta tensión que venía de Tolosa, que venía de la época de la Ítalo. Había parte del cable que era de papel. Lo único que tenían que hacer era arreglar con Edesur, porque el cable que alimentaba ahí era de Edesur, pero como a Edesur no le daba plata, Edesur se le quemó y dijo, no es mío el problema. Y Edelap dijo, como no es mío, no lo arreglo. Entonces tuvimos 15 días con corte de luz en La Plata, con la gente saliendo a la calle, haciendo fogata en las esquinas. Después apareció que había que hacer, la solución era de Citibel, hacer la línea de Citibel para reemplazar el de Tolosa por si se quemaba. Lo único que hicieron fueron emparchar 100 metros el de Tolosa, que todavía aguanta, y el de Citibel no lo hicieron, porque había que invertir. También se cortó, no sé si ustedes saben, el Día del Padre, que se cortó en el país toda la luz por completo. Yo me acuerdo cuando los dirigentes sindicales anteriores a mí, que eran dirigentes en serio, me acuerdo que discutían y decían, bueno, bajamos la palanca y cortamos la luz. Era una amenaza que nunca se cumplió. Bueno, eso lo logró Midlin. Midlin bajó la palanca y cortó la luz.
¿Y saben por qué se le cortó a la Argentina y a los países limítrofes? Porque había una torre en el río Paraná que venía de las ternas que venían de Yacyretá. ¿Cuál fue el problema? Que esa torre, oxidada por el agua, había que sacarla y volverla a territorio y hacer un desvío de la línea a territorio para que solucionase el problema. ¿Qué era más barato? Importar energía de Brasil. Y en esa importación de energía de Brasil, les mandan una carga a la Argentina y como le faltaba la tercera línea, se produce el cortocircuito que, claro, todas las protecciones saltaron, porque bajó tanto la tensión con el corto que bajaron todas. ¿Sabés quién la levantó? La levantó Docsú con una máquina chica. Ensenada Barragán tomó una parte. Ensenada Barragán llegó a 80 megas para empezar a levantar. En 14 horas empezó a levantarse a través de los trabajadores porque nadie sabía del macrismo, digo más, el que era secretario de Energía en ese momento se ocupaba de aviones y pasear a la nieta de Mirta Legrand en avión a Punta del Este. Ese tipo era el que estaba a cargo de mirar el tema de energía eléctrica. Macri se enteró porque estaba jugando al golf a las 4 de la tarde que el país estaba cortada la luz. Y todavía nadie explicó cómo es posible que un país como el nuestro se haya quedado sin energía. Imagínense un día lunes, martes, miércoles, con los ascensores, la gente trabajando, la tragedia que se hubiera armado. Y si los trabajadores en esas 12 horas no levantamos un poco la energía. Eso lo hicieron los privados. Todavía no están, creo que está el ENRE trabajando para aplicarle la sanción. Y fuera del lugar técnico, que sí es plausible, yo digo que es un problema de que las empresas de energía eléctrica fueron siempre vinculadas a los grupos neoliberales y golpistas, y por eso hoy el servicio eléctrico tiene los problemas que tenemos y el tipo de condicionamientos que tenemos. Y yo creo que el derecho humano no es solamente la energía eléctrica, yo creo que el derecho humano son los servicios públicos que hacen a la vida del ciudadano una vida que la puedan resolver pagando lo que es plausible pagar, como dijo la Corte Suprema en el famoso fallo Cepis, y comenzar a trabajar, que el derecho humano no te lo van a regalar las privadas, lo tenemos que pelear nosotros. Y alguien preguntaba si yo era loco que como dirigente sindical me tiraba contra los patrones que manejaban el servicio eléctrico. Y yo dije que no era loco, que yo era un usuario igual que el resto, y que yo era argentino, y quería para mi Argentina un servicio público donde la gente, cuando pasemos, nos hagan respetar como se hacían respetar cuando trabajamos en SECBA, y no como ahora que evitamos decir que trabajamos en una empresa eléctrica para que no nos puteen los vecinos. Así que para mí, creo que se están haciendo las cosas, pero vuelvo a repetir, el derecho humano de un servicio público tiene que estar en manos del Estado. No conozco ningún dueño de ninguna empresa que esté pensando en un electrodependiente, que esté pensando en un jubilado que no puede pagar porque no le alcanza. ¿Por qué? Porque ese hombre viene a hacer caja y no viene a hacer... Un día, un italiano me dijo, muchacho, yo vine a hacer un negocio, no vine a hacer sociales. Eso es un problema del Estado, no es un problema mío. Entonces vuelvo a repetir esa famosa frase que me dijo el Tano de Desur. Si queremos un servicio público, tenemos que pelear todo para que ese servicio público esté en manos del Estado y que esté en manos de Alberto y de Axel. Así que muchísimas gracias y sí, a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, interesante, real y triste, aunque duela la verdad, ¿no? Bueno, vamos a dar cierre a la actividad, así que le pedimos a Lilian unas palabras de cierre. Estuvimos recibiendo en el chat algunos agradecimientos sobre la actividad. Así que bueno, Lili, te paso la palabra. Y gracias a los panelistas, tanto Carlos como Gastón, un gusto.
La verdad que sí, fue re claro. Pero yo tengo una pregunta porque tengo una fantasía. Y la puedo decir entre compañeros. Una fantasía linda, no se vayan a poner en esta época de pandemia. ¿Cómo es que importamos energía? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se, Gastón, vos que hablabas, qué es eso? Porque no, yo veía todos los lugares donde se crea, o sea, se fabrica la energía, ¿no? Todo lo que vos planteabas, lo eólico, lo otro era la hidroeléctrica y había otro más, una usina, ¿no? Sí, Eran tres. no escuché cuáles dijiste, pero sí, tenés a grandes rasgos la térmica, Esa, la nuclear, la hídrica y las renovables. perfecto. ¿Y cómo es que transportás? ¿Viste que dicen, no, porque Argentina está comprando energía? Es Cortito, así. decime. ¿Cómo es? Lo que importamos principalmente, que es lo que realmente impacta, es el gas. Ahí, Américo, gracias por recordarme TGS y TGN. El tema es así. No está mal ser importador. Cuando uno habla de soberanía energética, no es no importar nada, no exportar, sino incluso deberíamos poder complementarnos con la región, poder importar o exportar según el momento, sobre todo electricidad, que la red, la perspectiva a largo plazo es que la red eléctrica argentina esté integrada a la brasilera, a la paraguaya, a la, perdón que estoy apagando el teléfono, a la paraguaya, a la boliviana, lo que sea. Entonces, que haya intercambios de energía todo el tiempo no es el problema. El tema es el gas, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos 2010 para adelante. Argentina empezó a declinar todo lo que era la producción de gas, entonces tuvimos que empezar a importar fuertes cantidades de gas. A partir de la expropiación de YPF, eso empieza a revertirse, porque empezamos a importar, y retomo un poco el mismo discurso de Carlos recién, como Repsol, cuando Repsol, que empezó en Venezuela, en la Argentina, el gas estaba a $1. Repsol, en vez de invertir plata en YPF en Argentina, invertía plata en Repsol Bolivia para vender lo que YPF vendía al Estado, a la Argentina, para consumir y demás a $1, se lo exportaba a 6 o 7 dólares. Entonces nosotros, el principal problema de importación es de gas. Que lo mismo, o sea, yo no digo que tenemos que dejar de importar, porque la Argentina consume muchísimo gas en invierno, y no tanto en verano. Entonces, vos no podés producir esa cantidad de gas. El gas tiene que ser una producción constante. Vos siempre tenés, porque una vez que abriste el pozo, una vez que perforaste, sale. Entonces, si vos tenés ciertos complementos en invierno, donde decís, bueno, importo algo en invierno, en verano exporto un poco, lo complementás. El problema es que estamos con una restricción muy grande, y que es parte de la discusión que se está dando ahora, que fue el Plan Gas 4 y demás. ¿Qué hacemos para que la producción argentina, aunque nos salga más cara, pero la pagamos en pesos, para dejar de importar gas? Porque ahí va a empezar la restricción, que era lo que decía al principio, la energía mueve la macroeconomía y mueve la balanza de pagos, porque nosotros llegamos a importar casi 12.000 millones de dólares en 2012, 2013 de gas. Entonces, tuvimos una balanza comercial negativa. Ese es el gran problema que tenemos cuando decimos que tenemos que importar, es principalmente gas. Porque después el resto de los combustibles se importan, exportan. Sí, gasoil también importamos mucho, fuel oil en algún momento también, pero es principalmente el gas y lo que sea en invierno para la generación eléctrica. Ahora, en los momentos más críticos, 2010 al 13, importábamos gas, gasoil. Sí, pero yo quería aclararte, Lilian, que no hablé de que se importaba porque era necesario. Yo aclaré que se importó porque no quisieron reparar la terna que venía de Yacyretá, porque había que cambiar una torre y era más barato importar que cambiar la torre. No era que lo necesitamos, era por un problema económico de ellos. No era que lo necesitábamos en ese momento. A mí me impactó, bueno, excelente las exposiciones, la verdad que hacía falta, y hace falta también conocer la historia. Cuando vos arrancaste, Carlos, con esto de la dictadura, es como que uno, ¿no?, se siente como impactado, porque esto no lo unís a la dictadura. Y yo creo que estos espacios tienen que servir para unir todo, y para demostrar que realmente esto fue un plan en América, fue un plan consensuado, que no solamente fueron los compañeros desaparecidos, los obreros estigmatizados, no solo fueron las cárceles,
fueron también esto de lo de la energía, fue también cómo se han quedado con las propiedades y el dinero de los compañeros que sacaban de sus casas. Digo, esto fue un exterminio humano, social, económico, cultural, político. Digo que nosotros, esto que vos planteabas tan claramente desde la década del 30, digo, me parece que estos espacios sirven. La clara exposición de Gastón, bueno, nosotros a Gastón lo conocemos en su claridad y en su expertise, de cómo, que ahora uno entiende un par de cosas, ¿no? Porque no es solamente bajar la perilla de la luz, y también entiende lo que implica la producción de una empresa. Esto que vos planteabas tan claro, Carlos, de lo que era el empleado público, digo, cómo todo lleva todo, ¿no? El número, el nombre y apellido, la energía, el Estado, el subsidio del Estado, la falta de inversión, cómo nos metieron el verso, bueno, nosotros no, porque sabemos con qué bueyes aramos, pero la gente cree que realmente la energía subió en la época de Macri, porque el kirchnerismo, aparte de haberse robado todo, ¿no es cierto?, no permitía la inversión. Y bueno, la historia nos está demostrando que no es así. Yo nada más que decirles, compañeros, que es un gusto, que seguramente los vamos a jorobar de nuevo, porque esto es un tema que da más interrogantes, genera más preguntas, y me parece que cuando el año que viene retomemos el tema del trabajo, la producción, para poner la Argentina de pie, creo que el tema de energía tiene que estar, como así también van a estar otros temas. Así que yo diría, un gran aplauso para estos dos compañeros, pedir disculpas que no lo pudimos transmitir, fue un mal entendimiento que, bueno, pasan entre compañeros, pero como estamos en compañeros, se graba y lo vamos a pasar, ahí está Mariana, que lo va a subir al YouTube, así que... Pero quizás, si me permitís, Lilian, quería dejar tarea para el hogar. Sí. Piensen solamente dos cosas en los golpes militares. ¿Cómo? Golpes militares. Sí. Desaparecieron como dirigentes sindicales dos. Uno, Oscar Smith, que estaba totalmente en contra de la privatización de empresas y desapareció en el medio del golpe. Y Agustín Tosco, que también preso y muerto, que siendo también de energía. Piensen por qué los dirigentes sindicales que defendieron las empresas del Estado terminaron desaparecidos o muertos. Así que con eso totalmente. Cuando lo nombraste me acordé de Agustín y toda su penuria en Córdoba y lo que simplificó para el movimiento obrero. Acá el compañero de gráficos, Alejandro Villegas, me dice si alguna vez pueden aportar un documento de esta historia, Carlitos, para el espacio, para subirlo a la página. La página es un lugar de mucha consulta, nosotros los compañeros, aunque no sean del espacio, consultan, y Gastón, yo sé que estás hasta el cuello y un poco más, pero si pudieras organizar 2 o 3 slides, esos bien claros de lo de la inversión, cómo cayó en relación al salario, 3 o 4 cosas, nosotros después con los compañeros de energía y el espacio lo compaginamos y lo subimos como un material de este encuentro. Me parece que es muy rico. Dale, sí, contalo, Lili. Así que bueno, compañeros, ahora sí, un fuerte aplauso, sigamos militando, que la patria nos espera. Gracias a todos. Gracias, Gastón. Gracias. Felicitaciones para todos, compañeros y compañeras. Felicitaciones. Gracias, Clara. Gracias. Buena predisposición. Saludos, compañeros. Nosotros... Felicitaciones para todos. Gracias.